Hola, soy Luis Eduardo Ordóñez, estudiante de segundo año de doctorado en Ingeniería de la Universidad del Valle, y voy a presentar mi ponencia para el evento Semana de la Ingeniería. El artículo que voy a presentar lleva por título Predicción de radiación solar en sistemas fotovoltaicos utilizando técnicas de aprendizaje automático, el cual fue elaborado con el estudiante de doctorado Daniel Andrés León, el profesor Víctor Buchelli de la Universidad del Valle y el profesor Hugo Ordóñez de la Universidad del Cauca. Para la agenda tenemos la introducción, el problema, los materiales y métodos utilizados, los resultados y discusión, y finalmente las conclusiones y trabajo futuro. Bien, por, digamos en la actualidad podemos observar que se están utilizando mucho las fuentes no convencionales de energía renovable, y una de ellas pues es la opción de generación de energía a partir de la energía solar. ¿Sí? Entonces, esto pues digamos se ha dado en gran parte porque la instalación de estos sistemas ahora digamos son menos costosos y mucho más eficientes en el aprovechamiento del recurso. También pues sabemos que la energía solar es inagotable y limpia, pero también depende de factores climáticos, geográficos, técnicos, entre otros. Conocer el comportamiento de la radiación solar global en algún lugar en específico es importante, porque de acuerdo a esto entonces podemos decidir si es viable o no construir un parque solar, por ejemplo. O también pues de eso depende, del comportamiento depende, digamos, las dimensiones del mismo, ¿no? Los materiales que se requerirían para poder aprovechar la fuente. Obviamente pues digamos los valores que se predicen pues sirven de apoyo a las personas que toman decisiones para ese mismo propósito. Como problema, pues podemos ver que efectivamente la cobertura del servicio eléctrico no es la mejor, sobre todo en nuestro país. Podemos ver que hay departamentos donde la cobertura no es muy buena, sobre todo en las áreas rurales. Asimismo, podemos ver que el crecimiento en la demanda pues a nivel mundial es un hecho, ¿no? Eh, pues hasta la fecha, digamos que la dependencia en las fuentes de energía convencionales siempre se ha dado, sí, en todas partes. Básicamente la energía de hidroeléctricas a gran escala y también pues la energía a partir de los combustibles fósiles. Entonces, pues esto ha llevado también a que se produzca o a que se aporte al calentamiento global y que también se den pues, los cambios climáticos extremos. ¿Sí? Sabemos, es una realidad que el agotamiento en las reservas de combustibles fósiles a nivel local y mundial es un hecho también que eventualmente se va a agotar. También como parte del problema vemos que no hay datos solares, digamos, disponibles en todas las estaciones de medición. ¿Sí? Solo algunas las miden, otras no lo hacen, ¿no? Entonces, aparte de eso, sabemos que las estaciones de medición que hay en el país y en el mundo, pues no son suficientes, digamos, para poder evaluar el comportamiento, por ejemplo, de la radiación solar en un lugar, para pues poder, digamos, implementar un parque solar o un sistema fotovoltaico en sí. Bueno, para este trabajo, como materiales se utilizaron unos set de datos que son de uso público, ¿sí? Y que son provistos por el DACMA. Para eso se utilizaron conjuntos de datos de la Estación República Argentina, de la Flora, de PANSE y de la Estación Compartir. Asimismo, también se utilizó un dataset que fue obtenido gracias a la API World Weather Online para la ciudad de Mocoa. También se utilizó un conjunto de datos de la estación Catumare, ¿sí? del Centro de Control de Corpo Macarena. ¿Listo? Entonces, estos datos en primera instancia fueron preprocesados, ¿sí? Se hizo un trabajo de exclusión de variables porque los datos que provee el DACMA son datos de calidad del aire, entonces habían datos que para el ejercicio que querían hacer pues no eran necesarios. También pues la fecha se la dividió en dos campos, en dos variables, dejándolas como mes de la medición y hora. Posteriormente se hizo
una completitud y eliminación de datos faltantes, ¿sí? Porque pues como sabemos en las estaciones de medición se pueden dar casos donde los datos pues no sean consecutivos, ¿no? Digamos por fallos en los equipos, por cortes en la parte eléctrica y entre otras cosas. Entonces, estos datos nulos, pues la idea fue tratar de completarlos haciendo un promedio entre la medición anterior y la medición siguiente, cuando se podía, y pues cuando no, definitivamente había que eliminar ese dato, o sea, los datos nulos, ¿no? Por un lado, pues para la parte de regresión, se hizo una normalización de los datos con el fin de tenerlos, digamos, en un mismo dominio, ¿sí? Para la parte de clasificación, se realizó la binarización del atributo radiación solar, que es la variable objetivo, ¿sí? Y posteriormente se hizo un balanceo de datos. La idea de la clasificación era básicamente decir si había buena o no radiación solar en un momento específico, ¿no? Es decir, la radiación solar, digamos, superior a 300 watts por metro cuadrado era buena, y si no, pues la tomábamos como mala, entonces como 1 o como 0. Entonces, para más o menos poder averiguar qué niveles de radiación solar teníamos en un lugar. Bueno, luego el preprocesamiento de datos se hizo un remuestreo de los datos. Es decir, que se hizo una división simple, 70 para entrenamiento y 30 para desarrollo, ¿no? También se probó la validación cruzada, pero no se obtuvo, digamos, una diferencia significativa con respecto a esta división básica. Por lo tanto, se la dejó de ese modo. Ya luego, pues, del remuestreo de datos, se procedió a aplicar algunas técnicas de aprendizaje automático. Para la regresión se aplicó, pues, básicamente, al inicio la regresión lineal múltiple, las máquinas de soporte vectorial para regresión, los árboles de regresión, el gradient boosting, el random forest y el perceptrón multicapa. En cuanto a la clasificación, se utilizaron los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial y el método de ensamble Adabust. Listo, entonces la idea era que con estas técnicas pues se pudiera hacer las predicciones sobre la radiación solar. Bueno, primero lo que hicimos fue aplicar las técnicas para entrenamiento y desarrollo sobre el conjunto de datos de la Escuela República Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta de que este era el conjunto de datos más completo, además de que, digamos, ubicado acá en Cali, queda como en la parte central entre las otras estaciones de medición. Entonces, por estas razones tomamos este conjunto como base y a este le aplicamos pues la fase de entrenamiento, de desarrollo, y con eso utilizamos también pues las métricas ROS Score y RMSE. Entonces, al aplicar los datos de las técnicas a este conjunto de datos, los resultados que vemos allí fueron los que se obtuvieron. Podemos notar que efectivamente el mejor o los mejores resultados se obtuvieron con el perceptrón multicap, aunque pues el random forest fue quien le siguió también con un muy buen rendimiento. Podemos ver también que el gradient boosting pues obtuvo una ligera disminución en el rendimiento comparado con random forest, ¿no? Estas gráficas pues son las gráficas que muestran la radiación solar real contra la que se predijo, ¿no? Entonces podemos ver efectivamente que en el perceptrón multicapa ahí digamos es mejor la predicción comparada con el random forest, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, estos datos de la estación Catumare, digamos, presentan bastante variabilidad comparados con los datos de la misma estación, pero ya, digamos, tratados con el perceptrón multicapa. Para la clasificación, pues hicimos lo mismo con el conjunto de datos de la Escuela República Argentina y le aplicamos pues las tres técnicas de clasificación obteniendo esos resultados. Allí podemos darnos cuenta que efectivamente el método de ensamble Adabust pues obtuvo un mejor rendimiento comparado con los otros dos, aunque las máquinas de soporte vectorial pues también estuvieron pues con un buen rendimiento, ¿no? Aquí están, digamos, los resultados de aplicar los datos pues en clasificación. Vemos que en cada conjunto de datos, primero pues hubo que balancearlos para dejar igualdad de clases, y estos fueron los datos que quedaron al final. Sí, entonces, y pues con Adabust obtuvimos
según las métricas de la matriz de confusión, estos datos, ¿no? Aquí aparece Mocoa porque pues pudimos hacer las predicciones de radiación solar para Mocoa. Hay que tener en cuenta que la API no nos genera la radiación solar. La API que mencionamos anteriormente genera todos los datos meteorológicos menos radiación solar. Por esa razón, pues tampoco pudimos hacerle en la gráfica anterior, tampoco lo mostramos, porque, no tenemos la radiación solar real, solo la predicha, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando como la parte de resultados y discusión, pues podemos ver que efectivamente los métodos de ensamble tienen un mejor desempeño que las técnicas individuales. Asimismo, pues no tuvimos en cuenta algunos factores como la latitud, la altitud, el relieve, o sea, estas variables no estaban presentes en los conjuntos de datos. De pronto por eso también hubo alguna variabilidad. Pues de acuerdo a esto, pues también se esperaba un mejor desempeño para, digamos, en la evaluación del modelo para la estación Compartir, porque pues igual está aquí mismo en Cali. Sin embargo, pues de acuerdo a estos factores que de pronto no se tuvieron en cuenta, pues entonces por esa razón hubo un poco de variabilidad. También pues vimos que la estación Catumare pues presentó mucha variabilidad también, precisamente por eso. Les recuerdo que la estación Catumare es de Villavicencio, ¿no? Bueno, entonces queda claro que pues, o sea, es muy importante conocer el comportamiento de la radiación solar, ¿no? Porque este es un insumo fundamental para viabilizar proyectos de construcción de parques solares. En la regresión pudimos notar que la temperatura es la variable con más correlación, ¿sí? Con respecto a la radiación solar. Pues vimos también que efectivamente los métodos Perceptron multicapa y Random Forest fueron los que presentaron un mejor desempeño. Para la clasificación el atributo más importante es la hora del día, ¿sí? Y el método Adobus fue el que dio mejor resultado. Se debe tener en cuenta que la radiación solar en la noche es cero y en tempranas horas de la mañana y ya entrada la noche también pues la radiación es muy baja, ¿no? La radiación solar. Bien, también digamos como conclusiones y trabajo futuro, pues digamos que es importante obtener conjuntos de datos de otras ubicaciones geográficas, ¿no? Pues para de pronto que la confiabilidad sea un poco mejor. También pues incluir otras variables como la altitud, los datos de relieve, entre otras. Y asimismo pues se deja también para el futuro construir un modelo de aprendizaje profundo para realizar ya predicciones, digamos, en días, semanas, meses, incluso hasta años. Hay que tener en cuenta que para este trabajo no manejamos la parte del ventaneo, no lo tuvimos en cuenta, digamos, esa parte que haría como trabajo futuro también, las ventanas de tiempo. Sí, con eso pues damos por finalizada la presentación. Muchas gracias.